Hola, buenos días. Bienvenido a su programa Cuida tu Salud Mental. Yo soy el doctor Hugo González, soy psiquiatra adictólogo y soy jefe de servicios en la Comisión Nacional contra las Adicciones. Hoy vamos a hablar sobre la reducción de daños. Es un término que quizá lo han escuchado en los medios y en algunos otros sitios, y hoy vamos a entender de qué se trata. Para empezar, daños, ¿de qué nos estamos refiriendo? Hablamos de los daños, de las consecuencias negativas del alcohol, del tabaco y de las sustancias psicoactivas ilegales. Sabemos que estas sustancias pueden producir daño a los consumidores. De alguna manera, las sustancias psicoactivas, al ser una droga, una sustancia que hace que las personas la consuman con frecuencia y que a veces va a tener efectos sobre nuestra conducta, sobre el control de ella, pues puede llevar a la persona a tener algunos eventos o circunstancias dañinas para su salud o para los demás. Este modelo de reducción de daños lo estamos aplicando ahora cuando atendemos a personas que tienen problemas por uso de sustancias. Cuando hablo de problemas de uso de sustancias, no nos debemos imaginar nada más la adicción como tal, la dependencia. A veces una intoxicación por una persona que nunca ha consumido una sustancia o alguien que tiene habitualmente control, por ejemplo, con el alcohol, en algún momento dado puede tener un consumo excesivo y tener consecuencias desagradables. Entonces, no es necesario tener una adicción o una dependencia a las sustancias para tener riesgos o daños por el consumo de ellas. Aquí en México, curiosamente, la droga o la sustancia psicoactiva más peligrosa, la que más daños produce, es el alcohol. Y, sin embargo, la mayor parte de las personas que consumen alcohol aquí en México no son dependientes al alcohol, no son lo que tradicionalmente se le llaman alcohólicos. Son personas que, por ejemplo, en un día especial, en algún momento muy específico, pueden beber alcohol de una manera exagerada, algo que le llamamos atracón, y ese día en particular, muy fuera de la realidad habitual de esta persona, puede tener un accidente, puede tener una discusión, puede tener un problema laboral, etcétera, etcétera. Entonces, también ahí le llamamos una consecuencia negativa de este patrón. Hay otras sustancias, como por ejemplo los opioides o las sustancias que se inyectan en las venas o en los músculos. Este tipo de sustancias, por ejemplo, son muy peligrosas, porque ahí, aunque una persona que no ha consumido esta sustancia en algún momento, también si usa una dosis alta, puede tener una sobredosis. Entonces, cuando hablamos de reducción de riesgos y daños, estamos hablando de un panorama muy amplio. Esto lo usamos habitualmente, les decía, cuando atendemos, cuando intervenimos con personas que tienen algún consumo de sustancias. Primero tenemos que evaluar su patrón, si es un patrón donde solamente pierde el control, como decía yo ahora en el caso del alcohol, o si son patrones donde la persona está usando o consumiendo de una manera desorganizada, desordenada, descontrolada alguna sustancia. Entonces, al hacer esta evaluación, nosotros podemos pensar en que puede haber varios caminos para el tratamiento. Uno de los caminos para el tratamiento más habituales es la abstención total, es decir, lograr que esta persona que está teniendo un problema por el consumo de alcohol, cocaína, metanfetamina, heroína, marihuana, que esta persona suspenda por completo su consumo. Entendemos que si suspende por completo su consumo, va a tener pues muchísimos riesgos menos, quizás solamente algunas consecuencias de las que las sustancias a largo plazo pueden producir, pero evitaría accidentes, evitaría consumos excesivos no planeados, evitaría tener sobredosis, por ejemplo, en algún tipo de sustancias. Y siempre la abstención pues es un ideal en la mayoría de las personas. Sin embargo, el modelo de reducción de daños surgió ante una problemática. No todas las personas pueden dejar de consumir la sustancia.
No todas las personas tienen la misma motivación para dejar de consumir e incluso no todas las personas tienen una problemática que sea suficientemente grave a largo plazo como para que le digamos a esta persona, tú ya no debes de consumir. Además de que es una meta difícil, requiere un trabajo con mucha motivación de la persona usuaria, de los profesionales de la salud que la pueden acompañar. Este trabajo de la abstención total, les decía, si tú eres un consumidor de alcohol y normalmente te mantienes en los niveles que consideramos no excesivos y un día tienes un atracón, pues si te decimos que dejes de beber para el resto de tu vida, no te va a ser una respuesta adecuada o sensata para tu realidad. Ahí, por ejemplo, aplicamos algo que se llama el consejo breve, que es una medida de reducción de riesgos y daño, para que puedas aprender cómo no tener estos atracones. No dejas de consumir alcohol, no tienes un problema de dependencia al alcohol, por lo tanto tienes que cambiar tu patrón de consumo para evitar estos riesgos. Entonces, ese es un modelo de reducción de riesgos y daños muy claro, muy evidente y que también nosotros aquí en la red de atención que tiene CONADIC, SAP y CONSAME, estamos aplicando la consejería breve para alcohol y es una de las estrategias que yo creo que pueden ser más útiles para evitar ¿qué? Pues que tengas un accidente si has manejado intoxicado, que no tengas un síndrome de abstinencia después del fin de semana en el que tuviste un atracón y además pues evitar la progresión a un consumo cada vez más grave o más intenso. En el caso de las drogas ilegales hemos hablado poco de ellas porque en México las muertes y las sobredosis relacionadas con sustancias ilegales afortunadamente siguen siendo bajas comparativamente con las muertes por alcohol. Podemos destacar las muertes por sobredosis de opioides, que es un fenómeno que ahora vemos desafortunadamente muy frecuente en el norte del país en particular. Los opioides son sustancias que deprimen el sistema nervioso central y cuando una persona se hace dependiente a ellas, siente una gran necesidad de seguirlas consumiendo. En ciertas personas y poblaciones, el consumo de heroína suele ser el más importante, es una sustancia que genera una gran adicción y esta adicción implica que la persona tenga que, por ejemplo, inyectarse todos los días una dosis constante y aplicársela quiere decir inyectarla ya sea en la vena, en el músculo, en una capa subdérmica y si esta persona, por ejemplo, cuenta con una sola jeringa, cosa que sucede en muchos países del mundo, esta jeringa la va a reutilizar y es posible que hasta se la pueda prestar o compartir con otras personas con las que consume. Y vamos a hablar de este caso, cuáles son los riesgos que pueden aparecer si una persona que tiene una dependencia a opioides se inyecta con una jeringa que ha sido usada varias veces y sobre todo si ha sido compartida por varias personas, esta persona puede adquirir muy fácilmente la infección por VIH o la infección por hepatitis C o por hepatitis B. Entonces, esto la pone en un riesgo mayor a la salud de la que tendría únicamente por el consumo de la sustancia. Entonces, por eso le llamamos un riesgo. Esta persona ya tiene un consumo de sustancia que no puede controlar de momento, pero lo lleva a otros riesgos. Muchos de estos riesgos se pueden evitar y podríamos, si contáramos con estas estrategias, reducir paulatinamente la infección por VIH o, por ejemplo, de la hepatitis del virus C, que es una infección muy frecuente en usuarios de drogas inyectables. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer desde el modelo de reducción de riesgos y daños para que esta persona de la que estamos hablando pueda estar más segura? Una estrategia es que cuente idealmente con una jeringa para cada aplicación de la sustancia. Ese sería el ideal, que cuando se vaya a aplicar una sustancia pueda abrir una jeringa, usarla y desecharla.
Esto, si bien es un ideal, pocas veces se alcanza, aún en los países del primer mundo, que han desarrollado programas de reparto de jeringas a usuarios de drogas inyectables. Este es una de las estrategias que podemos decir son clásicas de la reducción de daños. Surgió desde la epidemia del VIH en los años 80 y se ha extendido enormemente. ¿Cuál es el beneficio? Además de brindarle a la persona una jeringa estéril que va a poder usar y que, si cuenta con suficientes, va a poder desechar y usar una nueva cada vez, entonces esta persona va a reducir enormemente sus riesgos a la salud por una infección adicional por VIH o hepatitis C. Esto a largo plazo va a tener unas consecuencias, desde luego, y son obvias para el individuo, positivas, pero también para todos los demás, ya que va a hacer que no haya una sobrecarga de los servicios de hospital, de la atención médica, de el tratamiento del VIH y estas enfermedades que es costosa. Entonces, en este caso, también podemos destacar que las intervenciones de reducción de riesgos y daños son costo-beneficiosas. Es decir, vamos a invertir una cantidad al repartir estas jeringas estériles a los usuarios y vamos a tener a largo plazo un beneficio en el ahorro de los gastos a la salud. Otros beneficios que tienen estas estrategias, vamos a seguir hablando del reparto de jeringas en usuarios de drogas inyectables, es que podemos alcanzar una población que muchas veces es marginada, es estigmatizada, en donde no se respeta su derecho humano y derecho constitucional a la salud, ya que se le ponen una serie de, vamos a llamarle condicionamientos. Si tú te estás inyectando drogas, primero deja de inyectarte drogas para poder recibir una atención médica. O entender que todo gira alrededor del problema de uso de drogas y no otros problemas, por ejemplo, familiares, legales, migratorios, de salud que esta persona cuenta. Entonces, las estrategias de reducción de riesgos y daños también van en contra del estigma, de las barreras de tratamiento y siempre respetando y fomentando el derecho a la salud de las personas. ¿Cómo se hace esto? Pues con estos programas se alcanza la comunidad. Muchas veces el reparto no se hace en un hospital, me refiero al reparto de jeringas, se hace directamente en la comunidad y eso permite que la persona vaya acercándose a ciertos servicios. Podemos entonces ir ampliando los servicios de reducción de riesgos y daños. Por ejemplo, para los usuarios de drogas inyectables, también aplica repartir condones, dar una consejería sobre VIH, porque pues, muchas de estas personas tienen pareja y tienen una vida sexual activa. Esto también aplica para el consumo de todas las demás sustancias. Sabemos que la prevalencia de VIH, por ejemplo, y también de hepatitis C, es más alta en los consumidores de sustancias que en aquellas personas que no consumen sustancias. Esto pues se debe a una serie de prácticas, de conductas, por ejemplo, poder pasar una pipa, inclusive si se pasa un toque, un carrujo, un porro de marihuana, ahí hay un riesgo de transmisión a alguna enfermedad. Entonces, estas estrategias de reducción de riesgos y daños también se pueden aplicar en otras personas que consumen sustancias. Hay modelos en otros países, porque aquí en México son poco usados, salvo en algunos lugares muy específicos, a través de algunas organizaciones de la sociedad civil, donde se reparten pipas para fumar crack o fumar cristal. Alguien podría decir, oye, pero ¿eso qué beneficio trae a esta persona que consume cristal o crack? Lo ideal sería que suspendiera el consumo, en eso todos estamos de acuerdo. Pero como ese proceso es largo, tiene altas y bajas y la persona muchas veces no tiene en ese momento las características, la red de apoyo o una serie de factores que pueden influir, puede seguir consumiendo cristal o crack. Si se enferma de otra cosa como la infección de VIH o hepatitis C, se complica el panorama de salud, de costos y de acceso a los servicios de salud.
a través de una pipa personalizada puede entonces evitar el consumo de esta sustancia, evitar la transmisión de estos virus al compartir estas pipas con otros consumidores. Entonces, hasta aquí hemos hablado de una serie de estrategias, por ejemplo, el consejo breve para el alcohol, las jeringuillas estériles para los usuarios de drogas inyectables, las pipas para quienes usan o fuman drogas, y son estrategias muy específicas para situaciones muy específicas. Pero para concluir, quiero destacar sobre todo lo que yo llamo la filosofía de la reducción de riesgos y daños, las evidencias o los principios que rigen la reducción de daños. Para empezar, como decía, es un modelo que en primer lugar respeta el derecho a la salud y el resto de los derechos humanos de las personas que usan drogas, entendiendo que estas personas tienen, igual que todas las demás, un derecho equivalente, igualitario, a cualquier servicio de salud sin ningún condicionamiento a dejar de usar la sustancia. Otro punto, otro principio muy importante es que todas las medidas que estoy hablando, todas estas estrategias de acción de riesgos y daños han sido evaluadas. Hay evidencias claras de que pueden beneficiar al individuo, a la comunidad y a pues, toda la sociedad en su conjunto. Esto queda claro a través de múltiples estudios y entonces la reducción de riesgos y daños es evaluable y está basada en la evidencia. Y otros aspectos muy importantes que debemos de considerar es que cada individuo es diferente y tiene motivaciones y tiene apoyos diferentes. Nosotros y todos los que trabajamos como profesionales en la atención debemos de ser conscientes de que no solo hay un camino en el tratamiento de las sustancias, un camino que tradicionalmente va dirigido exclusivamente a la abstinencia permanente, sino que hay caminos intermedios, puntos intermedios donde la persona puede tener muchos menos riesgos a su salud, puede incrementar su calidad de vida y puede finalmente acceder a otro tipo de tratamiento, si así lo desea, para eventualmente dejar de consumir las sustancias. Así que el modelo de reducción de riesgos y daños es un modelo que, aunque no es nuevo, últimamente en los últimos años ha tenido un auge y se ha fomentado, ya que hemos visto que los modelos tradicionales de abstinencia completa o inmediata no son siempre efectivos y que tampoco van dirigidos a toda la población. Como decía, este modelo de reducción de riesgos y daños también va dirigido a aquellas personas que no conocen las drogas, que están empezando a usar alguna sustancia psicoactiva, que están usando de manera recreativa alguna sustancia como por ejemplo el alcohol. Entonces, tengan en cuenta este modelo para sus futuras intervenciones y desde luego cuenten con la oferta educativa que tenemos en CONADIC, SAP y CONSAME para estos temas y otros más relacionados con el uso de sustancias. Me despido de ustedes, Hugo González, muy buenas tardes, hasta luego. Si la ansiedad y la depresión no son atendidas, pueden llevar al consumo problemático de sustancias psicoactivas. También ocurre con la frustración o rechazo. Si no puedes lidiar con las emociones y crees que has intentado todo, hay profesionales en todas las áreas que te escuchan y orientan sin juzgarte. Dialoguemos. Si te sientes identificado o necesitas apoyo o consejo para alguien, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Juntos por la paz, CONADIC. Gobierno de México. María tiene 10 años y está contenta por haber regresado a la escuela, porque no solo es para el aprendizaje. La escuela fortalece la amistad y el compañerismo, te identifica e integra con sus valores. Si sientes tristeza o enojo, habla con una maestra, maestro u orientador de tu confianza. Para María y para ti, la escuela puede ser una gran aliada. Si quieres saber más o necesitas apoyo, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000, CONADIC. Gobierno de México.